preguntas, o una de esas dudas que se clavaron en mi corazón era si realmente estaba orando bien, si estaba orando conforme lo que está escrito en la Escritura. Y bueno, el Señor empezó a aclarar muchas cosas por medio de su palabra. Normalmente en otras iglesias empiezan a reclamar a Dios, empiezan a clamar de cierta manera, pero en una forma de ordenándole a Dios que haga las cosas, y eso está mal, porque hemos aprendido que tenemos que darle respeto a nuestro Señor, porque Él es nuestro Padre y está en los cielos. Entonces vamos a continuar con nuestra serie, la oración, y voy a leer nuevamente Lucas 11:1. Y vamos a leer hasta el versículo 3. Dice así la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ese es el tema que les quiero compartir el día de hoy, en esta noche. Danos el pan de cada día. Hoy vamos a continuar estudiando la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración modelo que el Señor le dejó a todos los cristianos para que aprendiéramos a orar. Y mire, hermano, el hecho de que nosotros estemos el día de hoy aquí es porque mostramos dependencia de Dios. El estar aquí es decirle al Señor: te necesito, Dios, en cada aspecto de mi vida. Obviamente en nuestra oración personal en casa también decimos: te necesito, Dios, necesito que me ayudes con esto. Mostramos nuestra total dependencia a nuestro Señor. Y si usted se fija bien en esta oración que estamos estudiando, la primera parte de la oración apunta únicamente a Dios. No se trata de nosotros, se trata de: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Dónde aparece el ser humano? En ningún lado. Porque primero se trata de cuando nosotros nos acercamos a orar a nuestro Señor Jesús. A orar. Vamos a continuar con la oración, y es tiempo, mis hermanos, ahora sí, de poner nuestras necesidades delante del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Danos cada día el alimento que necesitamos, en otra versión, danos la comida que necesitamos. Su oración de nuestro Señor Jesucristo es una oración modelo, repito, que todos tenemos que seguir para aprender a orar. Ahora, con toda confianza, nos podemos acercar y decirle a nuestro Padre que nos dé el pan de cada día. En otras palabras, podemos expresarle en nuestro momento de oración nuestras necesidades físicas y espirituales. Esto nos enseña que en cada oración, antes de pedirle por cualquier necesidad, está nuestro pastor quien cuida de nosotros y provee de todo lo que necesitamos. En cada oración, después de exaltar al Señor, podemos expresar nuestra confianza y total dependencia del Señor. Y también debemos reconocer que separados de Dios, nada podemos hacer. Que el pan que tenemos en nuestra mesa, estoy hablando del pan físico, es por gracia y por misericordia. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a ¿quién? A Dios. Mire, en cierta ocasión, por lo menos van dos personas que me dicen esto. Me dicen lo siguiente: tú tienes lo que has logrado, todo lo que tienes, todo lo que eres, es gracias a tu inteligencia, a tu esfuerzo y a tu dedicación. Eso suena muy agradable en el oído del hombre, pero no suena agradable al oído de Dios, para nada. ¿Por qué, mi hermano? Porque todo se lo debemos a nuestro Señor. Si tenemos fuerzas, si tenemos inteligencia, es porque Él nos permite primero vivir, respirar. De otra manera, ¿qué somos? Somos como nada, dice la palabra, que el hombre es como nada delante del Señor.
El problema del hombre es que se crea autosuficiente. Y eso lo vuelve orgulloso y soberbio. Piensa que es dueño de todo lo que tiene. Por eso la primera bienaventuranza del Señor Jesús es un golpe letal al corazón, al ego del hombre, diciendo el Señor Jesús: bienaventurado los pobres en espíritu, los que me necesitan. Es un golpe letal, porque hay muchos hombres que creen que no necesitan a Dios en su vida. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor nos pone en nuestro lugar a cada uno de nosotros. Por eso al orar con la frase danos el pan de cada día, lo que expresamos es nuestra confianza y total dependencia en nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuántos saben de los que están aquí presentes que todos los días debemos clamar por el pan diario, por la provisión de Dios? Aunque creamos que tenemos asegurado el pan, porque tenemos un trabajo o un negocio, al final, mi hermano, todo es de Dios. Y todo lo que recibimos viene de donde, de su mano, todo. El problema radica en cuando yo pienso que algo es mío, es que es mi carro, es que es mi casa, es que es mi... Nada es nuestro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la Escritura. Por esta razón, todos tenemos que clamar a Dios por este cuidado, ricos y pobres, pues nadie tiene nada asegurado. ¿Cuántas historias usted conoce de hombres multimillonarios y al siguiente día, ¡pum!, cae la bolsa de valores? Hombres quitándose la vida. ¿Sí conoce historias como estas? En un día pueden cambiar las cosas de esa manera. Además, nuestras oraciones por el sostenimiento diario no deben de tener un sentido egoísta, ni para satisfacer lujos, sino para confesar nuestra total dependencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, la palabra en el griego es padre, que significa progenitor, el que nutre, protector y sustentador. Nuestro Padre es el que nos nutre. Es un Padre además bueno y nos nutre con el alimento físico y el espiritual. En todo este año, ¿a alguien le ha faltado comida en su mesa? A ver, levanta su mano. Eso significa que Dios es bueno. Dios es bueno. Hasta el día de hoy creo que todos podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta el día de hoy no nos ha faltado alimento en nuestra mesa. Hasta el día de hoy podemos decir que Él nos ha sustentado y que nos ha sostenido. Vaya conmigo a Lucas 12:22 para leer aquí unos versículos. Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto, os digo, no os afanéis. Esta palabra es interesante porque en el original significa estar ansioso. Usted conoce a personas que se tronan los dedos, que se amarran así con las manos, que están sentados y con el pie así, nerviosos, y constante ansiedad, por muchas cosas, ¿no? Pero vean las palabras del Señor Jesucristo para nosotros. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Está aquí hablando de las cosas básicas que necesitamos para vivir. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que siembran, ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y aún así le llevaron de comer al corredor. ¿Conozco la historia? Y aún así sacaron su despensita a los cuervos, le llevaron su torta al corredor. Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dice el Señor Jesús. El Señor tiene cuidado de toda su creación. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros, como la corona de la creación, hablando del ser humano,
y que nos formó a su imagen y semejanza, se tiene cuidado también de nosotros, aún más de aquellos que son sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos le han recibido? Porque todos aquellos que le reciben les da la potestad de ser hijos de Dios. Es decir, tiene doble cuidado de nosotros. ¿Ya se dio cuenta? Por ser creación y por ser hijo de Dios. Por mayor razón, Él es nuestro Padre que está en los cielos. Y el Señor provee para las aves, cuida de ellas, y por lo tanto nosotros también tenemos que confiar, esperar, porque Él se ocupa de nosotros. No obstante, sabemos que las aves salen a buscar el alimento que Dios ya tiene preparado para ellos y sus polluelos. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves, dice el Señor Jesús? En este versículo encontramos el valor de las personas que tienen para Dios en un buen sentido. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, al Señor no le duele que alguien se quite la vida? Que alguien diga, es que mi vida no vale nada y se quita su vida. Por supuesto, la vida del hombre podemos decir que es lo más preciado que tenemos nosotros. ¿Cuánto usted pagaría por el rescate de una persona? Lo daría todo. Si fuera su hijo, si fuera su familiar, lo daría todo. Su casa lo daría todo. ¿Sí o no? Ese es el valor. Un valor que el Señor nos da en ese sentido. Así que si Dios alimenta a las aves, con mucha mayor razón les dará el alimento a sus hijos, porque Él es un Padre bueno. Vea conmigo Mateo 7:9, versículo 11. Dice así la palabra: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? ¿Quién de los padres haría eso? Yo creo que ninguno. ¿Quién le diría a su hijo, mira hijo, lo único que tengo es una piedra, vas a comer al día de hoy una piedra, y de postre te vas a comer una serpiente? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pues si vosotros siendo malos, dice el Señor Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y en esos versículos, si usted nota, están resaltando la gran bondad de nuestro Padre que está en los cielos. Otras versiones dicen, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre celestial a darles lo que le pidan. Vayan conmigo a Éxodo 16:35. Para leer un versículo y estudiar solo por unos momentos cómo el Señor milagrosamente sostuvo a su pueblo en medio del desierto. Éxodo 16:35 dice, y los israelitas comieron maná durante, ¿cuánto? 40 años en el desierto. No hay nada. Hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Los alimentó con el maná. Una versión me gusta como describe este alimento, dice que era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Mire, por 40 años el Señor alimentó a su pueblo, que era una gran multitud. Algunos estudiosos serios de la palabra dicen que eran más de 1 millón de personas los que salieron de Egipto. ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar a más de 1 millón de personas? Niños, mujeres, ancianos, un pueblo. Por 40 años, mi hermano. Por 40 años el Señor alimentó a su pueblo, que era una gran multitud. Y se lo quiero confirmar a través de la Escritura, no solamente a través de lo que dicen los estudiosos. Pero la palabra dice, y los hijos de Israel fructificaron
fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, dice otro versículo. Y en Éxodo 1:8, al versículo 10, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, porque murió José, levantó otro nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Conocemos lo que pasó. Al ver que se estaba multiplicando el pueblo, empezaron a asesinar a los inocentes. Y hubo unas parteras que no empezaron a guardar la vida de algunos, entre ellas la vida de Moisés. Pero mira aquí, el Señor nos llevó al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué nos lleva el Señor al desierto? Pero hablándolo en nuestro contexto, en nuestra vida práctica, ¿para qué nos lleva al desierto? ¿Sabes? Para probar nuestro corazón. Es lo que dice también la palabra. Para que nos demos cuenta cómo está nuestro corazón. En el desierto donde no hay nada, donde estás únicamente tú y Dios, en donde únicamente puedes depender de Él, y te lleva ahí para que dependas únicamente de Él. No de tu capacidad, no de tu inteligencia, no de tu dedicación, no de ninguna de esas cosas. Y el Señor nos llevó al desierto para que dependieran de Él, día a día. Porque eso es lo que dice la palabra. Tenían que recoger día a día el maná. Y había un día para recoger doble porción. Miren qué interesante. Porque el otro día era dedicado para Dios. Y había algunos que no seguían las instrucciones del Señor. Dios estaría con ellos en todo tiempo en el desierto. Y el pueblo había visto su poder. Pero al salir de Egipto y ver el desierto, empezaron a murmurar de Moisés y de Aarón. Voy a leer algunos versículos. Éxodo 16:3. En otra versión que tengo, al versículo 5. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban, ahí nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Versículo 5. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Si usted me acompaña hasta el versículo 19, dice ahí la palabra: entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Versículo 20. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Estaban mostrando que, mis hermanos, no estaban confiando en Dios. Vamos a hacer un guardadito. Por si las dudas, por si las dudas. Se enojó mucho Moisés con ellos. Ahora sí, va conmigo al versículo 26, dice: durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Miren qué principio tan hermoso, tan preciso el Señor nos da el día de hoy. El domingo es mío. Confía en mí. Trabaja sus 6 días, pero no trabajes el domingo. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene. Y cuando nosotros ponemos en primer lugar al Señor, mi hermano, por eso la Escritura dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura.
Ve que no confiamos y no creemos en las palabras de Jesús. Ve que nos salimos desesperados a veces a solucionar nuestros propios problemas, inclusive los económicos, y no confiamos en el Señor. Trabaja de lunes a sábado, no trabajes el domingo, confía en mí, yo te voy a sostener. Yo soy el dueño del oro, de la plata, de todas las cosas. Versículo 29 dice: tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. ¡Qué regalo tan maravilloso! Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días, para el domingo también. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. En los momentos apremiantes de necesidad, déjenme decirle algo. El Señor quiere que confiemos en Él. Día a día. Y Dios, podemos ver en las Escrituras que inclusive hace milagros para proveer también a su pueblo. Ya vimos el ejemplo de Elías, ¿no? Eso lo podemos ver en el primer libro de Reyes, que dice que los cuervos traían pan y carne por la mañana y por la tarde, que además bebía del arroyo. Otro caso extraordinario es el de la vida de Sarepta. Vamos a leer algunos versículos para ver cómo milagrosamente el Señor le dio el alimento que ella necesitaba para no morir. En el primer libro de Reyes 17, versículo 8, vamos a ver esos versículos. Elías fue con esta mujer. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. Era lo último que tenía, el último bocado. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Ve cómo implicaba fe y confianza? Implicaba confianza. Es decir, era lo único que tenía. Después de eso, ellos iban a morir. La mujer, confianza y obediencia. 2 palabras claves en la vida práctica del cristiano: confiar en Dios y obedecer a Dios. Sin esas 2 palabras estamos faltos, mis hermanos, en nuestra vida cristiana. Versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo, obedeció y confió, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos días. La lógica decía que ella iba a morir después de entregarle el alimento a ese profeta. Esa era la lógica humana. Pero Dios rompe la lógica humana, rompe todos nuestros criterios que tenemos, y Él viene milagrosamente y nos sustenta y nos sostiene. ¿Le ha llegado alguna vez de manera milagrosa el alimento? Por supuesto, y todos los días tenemos ese milagro en nuestra mesa. Versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija negó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Alguno dirá: pero esto sucedió en el Antiguo Testamento. Sí, es verdad. Pero recordemos que la Escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
Él nunca cambia, Él es un Dios inmutable. Él sigue sosteniendo a su pueblo, Él sigue sosteniendo a sus hijos. Y en el Nuevo Testamento vemos al Señor que alimentó a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios. En las manos del Señor Jesús lo que representa tener 2 peces y 5 panes. Él oró al Padre, bendijo el alimento y reparta a 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. Una cantidad aproximada de 15,000 personas o más. Por eso la Escritura, mis hermanos, nos insta a que no nos afanemos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. El pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor. Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, porque es un Dios que todo lo sabe. Bien, estoy hablando acerca del alimento físico, pero ¿qué del alimento espiritual? Ahora, como sus hijos, nuestro Padre, el que nos nutre con el alimento físico, es el mismo que nos nutre con el alimento espiritual. Las palabras de Dios son el alimento espiritual que satisface nuestras vidas. Jesús en el libro de Juan dijo: yo les he dado tu palabra. Y en Mateo 4:2, al versículo 4, dice la palabra de esta manera: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre del pan físico, del alimento. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estaba muy débil físicamente y tenía mucha hambre. Versículo 4: yo respondí y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a detenernos un poco. Jesús no comió durante 40 días y 40 noches en el desierto, donde las temperaturas sabemos que son muy extremas. El día un intenso calor y la noche ni se diga, un frío que no podemos soportar. Después de este largo ayuno, el Señor tuvo hambre. Esta hambre era como de un hombre que estaba a punto de morir debido a la ausencia de alimento. Pero mire lo que contestó el Señor Jesús al tentador: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, alcanzan a notar, alcanzan a ver la importancia que el Señor Jesús está dando a la palabra de Dios, al alimento espiritual, por encima del alimento físico. El Señor Jesús incomparable, incomparable. Porque ¿de qué te sirve ganar el mundo? Todas las cosas, si al final tu alma se pierde. ¿Ven? ¿En dónde tenemos lo espiritual, mis hermanos? ¿Es nuestra prioridad espiritual? ¿Nuestra prioridad es buscar primeramente el reino de su justicia? ¿O qué es nuestra prioridad? ¿Nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestras relaciones humanas, etcétera? Por eso la Escritura dice: desea, es decir, anhela profundamente como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, sincera, pura y sin engaño, para que por ella crezcáis para la salvación. Bien, además el Señor bueno y misericordioso le ha dado los dones ministeriales a la iglesia. Son hombres y mujeres que primeramente fueron perdonados de sus pecados para después ser llamados para servir a Dios y a su iglesia. Nuestro Padre Celestial, ahora por medio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, le da el alimento espiritual ¿a quién? A su amada iglesia. Él ha levantado apóstoles, son un regalo del Señor. Cada pastor que ama a Dios, que ama la palabra, que tiene respeto por la palabra, que ama a la iglesia, es un don de Dios, es un regalo de Dios para
Lamentablemente hay iglesias que tratan muy mal a sus pastores. Hay pastores que dan su vida por la iglesia. Yo conozco varios. Pero el Señor es bueno. Así que en nuestras oraciones debemos expresar al Señor que dependemos de Él. Y nosotros tenemos que poner delante de Él todas nuestras necesidades. En esta parte de la oración, mis hermanos, se vale pedir al Señor: danos el pan, Señor, que necesitamos día a día. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre que nos nutre y nunca nos dejará, siempre nos va a sustentar. Por eso tenemos que venir a Él en oración y pidamos al Señor. ¿Tenemos alguna necesidad? Pidamos al Señor que nos ayude en todas nuestras necesidades. Y el pan nuestro de cada día, danos cada día el alimento que necesitamos, danos la comida que hoy necesitamos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y no se retire, vamos a orar. Son nuestros días de oración. Vamos a dar unos minutos. Póngase sobre sus pies ya para hacer una oración, terminar y no se vaya.